De nuevo, buenos días para todos los asistentes y para los estudiantes que ven este video. De mi parte, pues es un placer poder hacer esta videollamada para que expliquemos el desarrollo de la guía de ciencias sociales y a su vez vayamos un pasito más. Recuerden que estas videollamadas buscan no solamente quedarse en una explicación, para eso hago otro video, que desde ya les pido disculpas que no lo he hecho porque he estado muy ocupado, estoy muy ocupado, lo del gobierno escolar y todo eso, la verdad me quitó mucho ritmo de trabajo, entonces no he podido estar al ritmo, al día, como siempre en la medida de lo posible lo hice. Agradecerle a los 9 estudiantes que están conectados el día de hoy y nada, vamos a explicar rápidamente el desarrollo de la guía en cuestión y para ello pues les muestro. Bien, entonces, como ustedes pueden ver en la guía número 3, estamos en la séptima semana. Ojo, estimados estudiantes, porque son 12 semanas, 13 semanas, si no me equivoco, el periodo. Recuerden que ya no vamos a trabajar 4 periodos como el año pasado y antepasado, sino que decidimos unificar a 3 periodos. El año académico tiene 40 semanas. Al principio del año quitaron una semana, quedaron 39 porque esa semana la usamos para desarrollo institucional según la gobernación. Entonces, 39 dividido en 3 da 13. Cada periodo tiene 13 semanas. Si vamos en la séptima, nos queda aproximadamente una clase más. ¿Por qué? Séptima, yo soy el grupo 1, el grupo 2 va a ser en la octava, el grupo 3 en la novena y vuelve el grupo 1 a la 10ª semana, nos volveríamos a ver. O sea que esta es nuestra penúltima guía, es la oportunidad de que la hagamos bien porque ya prácticamente se nos va acabando el periodo. Recuerden que les he enviado sus respectivas calificaciones del SER y de la serie el saber y a final de periodo haremos la respectiva evaluación del caso. Saben que la fecha de entrega es hasta el viernes. Hay estudiantes que por conectividad, porque viven en la parte rural o porque viven en el campo y lo entregan en físico, pues tienen hasta el domingo, pero todos los demás, a no ser de que me notifiquen, tienen solo hasta el viernes. Bueno, porque el horario académico es de lunes a viernes, de 8 a 12, de 2 a 4, y yo sé que ustedes juiciosos hacen esta guía rápidamente. Para entrar en materia, vamos a seguir hablando de la problemática. Venimos de un nivel general, ¿no? Del universo. Del universo pasamos a hablar de la Tierra. Ahora pasamos a hablar de lo que habita en nuestro planeta, es decir, la vida misma. Y hay una pregunta muy interesante que siempre ha abordado a la existencia de la humanidad y es cómo surgió la vida. Nosotros somos seres humanos y hacemos parte de los múltiples seres vivos que habitan este planeta. Pero es que resulta y pasa que la ciencia hoy en día nos ha permitido mirar a la Luna, a Marte, a Mercurio, a Venus, y la vida no es una regla en el universo, sino una excepción. La vida es un milagro porque no es algo que abunda en los rincones del universo, por lo menos la vida compuesta como nosotros la desarrollamos, sino que hasta el momento el ser humano al día de hoy no ha podido encontrar una vida, así no sea inteligente, entre comillas, pero muestras de vida en otro planeta solamente en el nuestro. De pronto habrá encontrado microorganismos en asteroides o suposiciones o en lunas que tengan de pronto microorganismos, pero la vida compuesta como nosotros de mamíferos, herbívoros, grandes animales, ¿sí? Con toda la complejidad que ello implica, no han encontrado hasta el día de hoy. Entonces viene esa gran pregunta, ¿cómo es que surgió la vida? Entonces, el ser humano ha dado diferentes respuestas. Yo no vengo aquí a decirles cuál es la verdadera, cuál es la falsa, no. Vengo a mostrarles las diferentes respuestas que, ya sea desde la ciencia o desde la religión, el ser humano ha logrado formular. Y eso es lo que ustedes ya entrarán a analizar a partir de su capacidad, a partir de su desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué es la actividad 4? Ojo, realiza la actividad 4. ¿Cómo se originó la vida en nuestro planeta? En la que tendrás que relacionar el nombre de cada teoría con su respectivo concepto, ya sea con una, aquí me faltó una A, perdón, una línea o enumerándolas apropiadamente. Ten en cuenta que para desarrollar este punto tendrás que leer la teoría que aparece después de la actividad 5. A ustedes pues se las voy a explicar, pero los estudiantes que no tienen esta conectividad, por eso les envié prácticamente la teoría para que ellos la leyeran ordenadamente e hicieran esta tabla. Si usted estuviera en clase conmigo, yo le dejaría a usted que hiciera eso y que lo consultara, ¿sí?
pero como yo sé que en teoría los estudiantes no pueden salir de su casa o eso, entonces para ayudarles tuve que enviarles esto. Esta actividad del mapita que ustedes ven aquí de la tabla, de la tabla o la matriz, es muy sencilla, solamente que tomo el concepto de creacionismo con una línea y lo uno. Profe, hay estudiantes que lo que hacen es, los enumeran A, B, C, D y E. Y aquí colocan al final de cada concepto, digamos que la panspermia era la numeración C, ¿cierto? O 3, como quieran. Y no te pasa que el concepto de panspermia es el último, entonces al final aquí coloco el 3. Y así sucesivamente con cada uno. Puede ser con una línea, puede ser enumerándolos, como mejor sea, pero bien presentado. Trabajos, por favor, a lapicero. A lapicero, porque es que a lápiz es difícil verlos. Bien, listo. A su vez, tienen que hacer la actividad 5, que es después de haber desarrollado esa actividad, tienen que explicar con sus palabras, preferiblemente, expliquen el origen de la vida a partir de la teoría de la evolución bioquímica. Lo veremos ahorita cuál es la teoría de la evolución bioquímica. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir explicando uno a uno estos conceptos. Pueden ir haciendo desde ya esta tabla. Entonces, vamos a comenzar a explicar. Vamos con la primera, el creacionismo. Entonces, a continuación, abro la proyección de las diapositivas. Bien. Como ustedes pueden ver, el creacionismo es uno de los postulados, de las teorías que el ser humano ha podido desarrollar para responder a esta gran pregunta, ¿cómo se originó la vida? Ustedes pueden ver eso y esas imágenes y eso que está proyectado, ¿a qué les hace alusión? Cuéntenme. De la creación de lo que hizo Jesús. Sí, ¿cómo así? Sí, nos hace alusión de la creación, pero específicamente, ¿de dónde, de estas imágenes, a qué corresponden? ¿A qué información corresponde, por ejemplo? A la creación, profe. Y a la creación, pero ese postulado de la creación, ¿no les parece como alusivo a algún relato, a alguna historia? Sí, cómo se creó la Tierra. Ajá, Magali, pero ¿dónde encontramos ese relato? En la Biblia. Muy bien, Carlos Eduardo, ¿y en qué parte de la Biblia termina? Génesis. Muy bien, Carlos Eduardo, muchas gracias. En el relato del Génesis, cuando nosotros tomamos la Biblia y comenzamos a leerla, lo primero que encontramos es el Génesis. Si me equivoco, me ayudan, por favor. ¿Sí? El primer libro de la Biblia es el Génesis, porque es el libro que desde la tradición cristiana narra, ¿sí? O da una idea de cómo es que surgió todo lo que conocemos. Tanto el universo como la misma pregunta, la vida misma. Como ustedes pueden ver, ¿en qué recuadro aparece la vida? En el 5. En el 6. En el 6. Unos dicen que en el 5, otros en el 6. Los escucho. A ver, concilien entonces. Tercero. Unos dicen que el tercero. Luz Dari está levantando las manos. Luz Dari, ahí llegó más gente. Veo que llegó más gente. Voy a tomar asistencia antes de continuar porque tengo otro estudiante. Buenos días, Luz Dari Granda, si no me equivoco, es Joan Sebastián, ¿cierto? Sí, señor. Buenos días, Joan Sebastián, alcanzaste a llegar. Te voy a tomar la asistencia entonces. Y además de Joan Sebastián, hay otro estudiante que yo no le haya podido tomar asistencia ahorita, por favor, es el momento de decir porque ya prácticamente volveré a tomar asistencia después cuando acabe la videollamada. Entonces confirmo la asistencia de Juan Pablo, de Carlos Eduardo, de Anderson, de Joan Sebastián, de Karen Carreño, de Magali, Yanira, buenos días. ¿Qué estudiante sería? Profe, yo me llamo Marisela Parra Mateus. Hola Marisela, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a la videollamada. ¿Alcanzaste a entrar? Recuerda que desde las 8 estamos haciendo la videollamada, tratemos de estar más a tiempo. Bueno,
De hecho, a ti aún no te tengo. Marisela Parra, ¿qué? ¿Me das tu nombre completo, por favor? Mateo. Buenos Y días, profe. Buenos días. Yo te tengo en la otra planilla, pero como esta es de asistencia y es la primera vez que te conectas, no te tenía. Muy bien, Marisela, bienvenida. ¿Y quién más falta? Por favor, veo que entraron más estudiantes, rápidamente. Juan José, nos... Alejandro, diga buenos días, profesor, que acaba de llegar, oiga. Profe, buenos días, profesor, es que acabé de llegar. Bueno, Alejandro, hay que estar activo para que no nos regañen para hablar. Bueno, pero bien, Alejandro, bienvenido, llegaste. Además de Alejandro, Camilo Andrés Pardo, buenos días. Buenos días, profesor. Va llegando tarde, ojo con eso. 8 en punto, ya estamos en clase. Bueno, señor. Por favor, Camilo, Carlos Eduardo, Dairon Slider, Fabio, ¿quién más me falta? Por favor, que ya cerré la planilla. Juan José es un estudiante que no ha activado micrófono, entonces espérenme, le hablo. A ver si le puedo hablar para que active el sonido porque no lo ha hecho. Y continúo la clase. Bueno, un momento, por favor, les pido paciencia. Profe, una pregunta, ¿cuántos estudiantes son? Son más de 30, son como 35. Bien, listo, entonces ya le escribí, esperemos que él lo pueda ver. Entonces, listo, continúo ahora sí. Entonces estábamos hablando, pero quiero que bueno, les estaba preguntando, que unos me dijeron que en el 5, en el 6, no muchachos, otros me dijeron que en el 3. Desde John Sebastián, te escucho. Está levantando la mano, entonces por favor, tienes la palabra. Que se orina la vida. Tu conectividad es algo lenta, llega esto, entonces si algo también puedes usar el chat para que tu audio no se escuche tan entrecortado porque llega con baja señal. Pero te alcancé a entender que me dices que en el 6 se da la vida. Cierro ahí la participación. Si ustedes pueden ver, y ya le doy la palabra a Juan Pablo, recuerden que cuando se acabe esta videollamada, por favor volvemos a entrar al mismo link. Desde el 4 podemos ver el surgimiento o la aparición, entre comillas, de la vida como tal, porque recuerden que la vida no es solamente es animal, los seres vivos también son vegetales, las plantas son seres vivos, que no griten como nosotros y digan, ¡ay! Me pellizcaron. No quiere decir que no sean seres vivos sintientes. De hecho, hay estudios que demuestran que midiendo la sensibilidad de las plantas, tienen una igual o mayor sensibilidad que nosotros cuando asumen dolor. Otra cosa es que pues, no lo logran expresar como nosotros sí lo podemos hacer por medio de gesticulaciones, de sonidos, de gestos. Bueno, hago una pregunta. Bueno, Juan Pablo, tú ibas a decir algo. Tienes la palabra, por favor. Pero, o sea, profe, no, la teoría de la creación es ilógica. ¿Por qué? Porque el sol y todo lo que nos rodea, las estrellas, son componentes que no se crean de un solo día. Tardaron miles de años en crearse, en cuanto al agua y el resto tardaron muchos miles de años hasta la presente. Nosotros solamente somos, como se ya habían dicho antes en una anterior clase, una gota de agua de la historia que es el planeta Tierra. Y pronto desapareceremos como tal, una pequeña gota que se sumergió entre el océano de la historia. Bueno, y ahí es nunca un aporte. Nada. Es un aporte muy bueno, que es algo que en filosofía cuando estemos... La vida no comenzó cuando el humano llegó. Ajá. Y es una posición antropocentrista, Sino creer que eso, pero eso... Antes de... Juan Pablo, ya hablé Eso, gracias, Juan Pablo. Eso lo miraremos más en filosofía. ¿Por qué? Yo, como bien lo dije desde un principio, no voy a decir aquí que es correcto, que es verdadero y que es falso. No. Mi función como profesor en este momento en ciencias sociales, porque en filosofía sí yo ya llego y digo no que es verdad o no, sino que les digo las implicaciones de las diferentes posturas que uno asuma.
Pero aquí estamos analizando uno de los postulados que el ser humano ha abordado o que ha empleado para dar explicación a esa respuesta. ¿Sí? Hay un micrófono prendido, por favor, hay que, cerrémoslos porque el eco se escucha. Entonces, lo que yo puedo decir es, explico esta teoría que el ser humano ha empleado desde tiempos milenarios, ¿sí? De 2000 a 3000 años, desde la actualidad en la que estamos, para entender cómo es que el origen, cómo se originó el universo y la vida. Vamos ahorita a mirar más, ¿sí? No nos vamos a quedar solo en esta, pero cada una de las teorías tiene su espacio porque es una clase y la idea es esa, ¿sí? Pero es un excelente punto, aporte, Juan Pablo, que como te digo, si abro aquí ese debate sería muy interesante, pero no lo puedo hacer porque de una vez ahí ya implicaría otra clase. Y eso más en filosofía. De hecho, yo soy más profesor de filosofía que de sociales, pero tenme paciencia, porque cuando estemos hablando de Copérnico, Galileo, el paso del sistema del heliocentrismo del geocentrismo al heliocentrismo, ahí es donde más podremos debatir ese aspecto. Pero por ahora vamos con calma, ¿bien? Pero gracias por tu apoyo. Sí. Es que Juan Pablo se pone a decir cosas más avanzadas y uno lo hace confundir, entonces que usted solo hable lo del esquema y es que se pone por ahí a meter cosas y eso pues a uno lo hace confundir. No, hay que tengamos calma. Todos aquí tienen el derecho de participar, tanto quien quiere ir un paso adelante como quien va conmigo paso a paso. Pero es que debo abrir los dos frentes, pero ver en qué momento no puedo irme más allá. No voy a irme, por eso es que abro un paréntesis, pero ya lo acabo de cerrar. Pero bien, gracias Melanie por aclararme eso. Hago otra pregunta entonces, retomando aquí esto. ¿Por qué son 7 recuadros? Que Dios hizo, duró haciendo todo eso en 7 días. Muy bien, Melanie, excelente. Resulta y pasa que el relato de la creación del libro del Génesis nos habla de 7 días como tal, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces, a continuación, esta es una representación gráfica, un resumen, pero como el relato del Génesis es corto, vamos a leerlo. Bueno, lo voy a leer y por favor le prestan la atención del caso. Pero antes de leerlo, debemos tener presente que la vida desde la postura creacionista fue obra y gracia de Dios, ¿cierto? Dios en su infinito amor, omnipotencia y omnivolencia, ¿sí? Creó la creación. Obviamente no necesariamente tiene que ser literal como está en el relato del Génesis. Y ahí sí vuelvo a lo que dice Juan Pablo. Claro, uno se pone a hacer cuentas y como que, bueno, aunque pues los tiempos de Dios son inconmensurables en relación a los del hombre, uno podría entrar a debatir todo eso, ¿sí? Pero lo que voy es que el relato de del Génesis pues nos muestra como un orden detallado de cómo Dios vino de menos a más, ¿cierto? Cómo comenzó prácticamente de la nada, prácticamente no, comenzó de la nada y comenzó poco a poco, por su infinito poder a ir desarrollando las cosas. Leeré el relato del Génesis y con eso cerraré esta postura, ¿listo? Esta postura en torno a el origen de la vida, porque lo que estamos de fondo es analizando no el origen del universo, sino el origen de la vida como tal. Y recuerden, en el relato del Génesis, cuando Dios crea el universo después de crear la tierra y organizarla, dividirla y todo esto, va apareciendo la vida, pero la vida aparece primero con los seres, ¿sí? Con lo que llamamos la naturaleza, porque hay algo que sí debemos dejar de ser antropocentrista. La vida no solamente nosotros, los seres humanos, así como bien decía Juan Pablo, la vida es todo ser vivo, tanto compuesto o no compuesto, ¿cierto? ¿Sí? Tanto racional y no racional desde que tengan una función orgánica, llamaríamoslo así ya desde términos biológicos. Bien, voy a leer el relato. Génesis. El 1 sería entonces el versículo 1, ¿cierto? Cada uno es versículo. Esto es Génesis capítulo 1. Este es el primer capítulo y cada uno son los versículos. Ustedes saben más de eso que yo. ¿Listo? Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y fue así, perdón. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Díjolo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ya ahorita hay un comentario, le doy ahorita el paso. Bueno, por favor. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Hay un comentario, voy a revisarlo porque quiero hacer una pregunta. Juan José me dice lo mismo, pero le respondo. Debe. Listo, sí está respondiendo a Juan José. Si se corta, por favor entran. Hago una pregunta. ¿Cómo así lumbreras? ¿A qué se está refiriendo ese versículo? A lo que nos da luz. ¿Cómo así? Bueno, Carlos Eduardo ya participó y si no alguien. A ver, ¿cómo así la luz? Al sol y a la luna. Muy bien, Dairon, excelente. Entonces, cuando estamos oyendo, entonces habíamos dicho, continuamos después de este corte, habíamos dicho que cuando hablaba ¿sí? ¿Ahora sí me escucha? ¿Quién me está hablando que no me figura? Willington. Hola, Willington, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿usted? Bien, bien, contento de que te conectes. Ya te puse, recuerda que de 8 a 8:15 es la asistencia puntual, después es con retardo, pero te felicito que estés conectado, me alegra. Es la primera vez que te conectas, ¿cierto? Sí, señor. Bien, bien, bien. Entonces, estamos hablando ahí de uno de los primeros postulados de explicación de origen de la vida, perdón, entonces para que te conectes al tema, ¿bien? Entonces, cierra tu micrófono, por favor, y cualquier cosa para participar poco a poco. Continúo entonces, bueno. Entonces, hablábamos que en el versículo 16 del Génesis, Dios creó el sol y la luna, es decir, los dos astros que nos brindan luz. Hoy en día sabemos que la luna no brinda luz, ojo. ¿Ustedes creen que la luna brinda luz? Los escucho. No, profe. Entonces, No, profe, es el sol, profe. ¿Quién está hablando, Alejandro? Sí, señor. ¿Cómo así? Entonces, ¿la luna por qué da luz? Alejandro, explícame, por favor. Profe, o sea, sería... Por ejemplo, Espérame, que la palabra la tiene Alejandro y después va Anderson. Gracias, Anderson. Alejandro, si no me explicas, porque yo veo en la noche que cuando hay luna llena, la luna llena me da luz de noche, entonces estoy perdido, Alejandro. el sol es... Profe, la luna está en la mitad del sol y cuando llega la noche, el sol se hace detrás de la luna y le da luz a la luna. Pues más o menos, más, ojo. Pues ojo porque eso es explicación de... Vamos a ver si soy capaz de acá hacerlo con esta pelotica que me acabo de encontrar. Resulta y pasa... Con esta mato los moscos, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer. Que este es el sol, ¿cierto? Y siempre le da luz. Y esta es la Tierra. Pero la Tierra va girando, ¿cierto?
¿Y cuándo es de día? Cuando el sol les da luz a un lado de frente, ¿cierto? Y atrás es de noche, ¿cierto? Y la Tierra va girando su movimiento de rotación. Obvio también se va trasladando, pero ahora quedémonos solo con el de rotación. La Luna, ¿sí? Está girando alrededor de esta Tierra. La Luna no da luz por sí misma, sino el Sol siempre está quieto, entre comillas. Ojo, los que giran es la Tierra alrededor de ese Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Cuando la Luna va girando alrededor de esa Tierra, refleja la luz que está dando ¿quién? Esta linternita que estoy usándola como el Sol. Bueno, entonces no es que el Sol se haga atrás de la Luna, no, Alejandro. Es que la Luna se hace, ¿sí? Atrás de la Tierra, donde es de noche, pero la luz pasa alrededor de la Tierra y pega al fondo. No alcanzan a ver la pared. Al fondo pasa la luz, ¿cierto? Y la Luna refleja esa luz, por eso es que alumbra de noche, ¿listo? Pero por sí misma no da luz, porque recuerden, los únicos cuerpos celestes que dan luz por sí mismos son las estrellas. Que quede claro, ¿bien? Alguien, Anderson, te doy la palabra. Tú vas a decir algo y después le doy la palabra a Melanie. No, profe, ya no, es que iba a decir algo, pero Perdóname que te haya cortado, pero me toca así organizar la participación. ¿Listo? Melanie, ¿tú ibas a decir algo? bueno, profe, iba a decir algo, pero ya le entendí, iba a decir algo Sí. sobre Alejandro, pero ya no. Sí. Entonces, ojo, que quede claro. La Tierra va alrededor del Sol. La Luna va alrededor de la Tierra. La Luna, cuando se hace atrás de la Tierra, refleja la luz que el Sol está dándole a la Tierra. Porque por un lado es de día, por ejemplo, ahorita que nos está dando a nosotros, la parte de atrás de la Tierra está de noche. Y si la Luna coincide estando en la parte de atrás donde es de noche, la luz del Sol alcanza a pasar por los costados de la Tierra, ¿sí? Y refleja esa luz y pareciera que brillara, pero la Luna no brilla, la Luna refleja esa luz. ¿Listo? Que quede claro eso. Continúo. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Juan Pablo, dime, por favor. Te escucho. Y hablando de la rotación, ¿y qué pasaría si ustedes estuvieran al borde entre la noche y el día? ¿Estaría amaneciendo o atardeciendo? ¿O cómo sería eso? Amaneciendo, siempre amaneciendo, porque recuerda que siempre entre la noche y el día, si es entre la noche y el día es amaneciendo. Si es entre el día y la noche, atardeciendo, porque recuerda que el ciclo normal es día, noche, ¿sí? Día, noche. O bueno, noche, día, noche, día. Si yo estoy a las 6 de la tarde, siempre va a ser para oscurecer. Si estoy a las 6 de la mañana, aproximadamente es para amanecer. ¿Listo, Juan Pablo? Bien, continúo. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que suelen, ¿recuerdan? Día cuarto, recuadro cuarto. ¿Ven? Vamos en el cuarto. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Espérenme. Ya. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya doy la palabra, tengo un mensaje. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que
que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, entonces vuelvo a la imagen. Les acabo de leer lo que estas 7 viñetas nos intentó ilustrar, ¿cierto? Antes de continuar, el chat. Ay, Juan José, pero no puedo hacer más. Juan José me escribe que no me escucha, pero me dice, le he dicho que active el sonido, pero no lo hace. Le voy a volver a responder. Más no puedo hacer porque ya le he explicado varias veces. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta postura creacionista, sobre el origen de la vida? ¿Algún comentario para continuar, por favor? Bien, entonces, tengo aquí más estudiantes. ¿Quién más se conectó? Antes de continuar. Anderson, Angie, Lorena, Camilo Andrés, Carlos Eduardo, Dairon, Fabio. Juan José, ahora sí me escuchas. Buenos días. Juan José. Buenos días, profe. ¿Qué pasó? ¿Te está dando guerra el sonido? Sí, señor. ¿Cuál es tu apellido? Ah, Tolosa. Juanjo, tú, si no me equivoco, te conectaste tarde. ¿A qué hora te conectaste a la videollamada? Si no me equivoco, tú te Es conectaste. que no tenía esta aplicación. Bueno, pero sabes que ya hemos estado trabajando desde hace rato con ella, entonces para que la tengas ahí presente. Bien, continúo. Entonces, ya hablamos del creacionismo. Ahora leamos. Bueno, no. La tarea les queda a ustedes para que hagan la conexión con los conceptos. ¿Listo? Yo paso a explicar ahora la segunda, la generación espontánea. Y pues como me gusta complementarle y no quedarme solamente con la información que ya les di, pues me gusta usar imágenes, pues para eso está esta videollamada, ¿cierto? Y esto es una infografía. La voy a ir explicando recuadro por recuadro. ¿Listo? Voy a minimizar aquí mi cámara. Bien. Francesco Redi y su famoso experimento. Un ejemplo del uso correcto del método científico. Para el siglo XVII, es decir, de 1600 a 1699, en Italia y el resto de Europa, estaba de moda la teoría de la generación espontánea. La vida nace, según esta teoría, la vida nace del lodo, del agua, del mar o de las combinaciones de los 4 elementos fundamentales: aire, fuego, agua y tierra, ¿sí? Y es una postura que viene desde la antigüedad, que se había heredado de la tradición del señor llamado Aristóteles, que en 10º en filosofía y en filosofía en 11 quizá alcanzaremos a comentar. ¿Listo? ¿Qué decía Aristóteles? Sí, gusanos, insectos y peces nacen a partir de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. Aristóteles veía, oiga, del agua yo veo que hay pescados y salen guarazapos y todo lo demás, o sea, del agua, de lo húmedo, se generan estos seres vivos espontáneamente, nacen desde que haya esa humedad ahí, punto. ¿Quién está hablando? Profe, es que se me fue el internet, ¿me puede repetir? Bien, que repito que Francesco Redi fue un científico que en Italia del 1600 a 1699, es decir, siglo XVII, fue alguien que desmontó la teoría de la generación espontánea, que la generación espontánea dice que de algo húmedo, como bien lo dice acá en la parte 2, ¿sí?, del lodo, del agua, del mar, ¿sí?, de todo eso, salen seres vivos. ¿Y cómo salen de ahí? Espontáneamente, es decir, de la nada prácticamente. Desde que esté eso húmedo ahí, van a salir esos organismos ya.
no va a haber nada que los genere, salen por sí mismos, ¿listo? Entonces, eso se había heredado del señor Aristóteles, un filósofo de Grecia que veremos en 10º y en 11 posteriormente, que obviamente ha dado muchos aportes a la filosofía y a la humanidad, pero en eso sí estuvo equivocado, pero no podemos juzgar a Aristóteles. Aristóteles vivió hace más de 2000 años y Aristóteles con las uñas, lo que formuló, hizo muchísimo para lo que hoy en día nosotros hemos hecho. Bueno, continúo. Entonces la infografía se burla. ¿Cómo así? Entonces un caballo se puede preguntar, ¿quieres decir que mi mamá pudo ser una piedra? O sea, si las cosas vienen de, si yo dejo allá un vaso con agua allá o lo dejo allá, allá puede salir cualquier cosa. Se creía que la carne podrida tenía todos los componentes para que las moscas nacieran de ella de manera natural. Entonces la gente decía, oiga. Profe, esto es como decir que usted deja, por ejemplo, como usted dijo, la carne picha o algo que sea picha, de ahí van a nacer como gusanos. Sí, ahí sí. De eso pasa como a las moscas, sí. Eso pasa, pero no quiere decir que los gusanos nazcan de esa carne. Pero la gente en esa época creía eso. O sea, que los gusanos, que la carne era la semilla de los gusanos, por ejemplo. Juan Sebastián, te escucho. Está levantando la mano. Profe, los gusanos salen de las moscas. Las moscas se le paran y le botan huevitos. Sí, claro que sí, Anderson. Hoy en día, Juan Sebastián, hoy en día tenemos claro eso, pero estamos explicando que en una época la gente no pensaba así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Llegó este señor Francesco Redi y dijo en la viñeta 4, como que, oiga, espere, eso es como muy raro que ustedes me digan que si yo dejo la carne, si dejo agua, de ahí ya va a salir vida porque sí. Entonces, Francesco Redi era un inquieto médico italiano que había aprendido a actuar como un científico gracias a los aportes de sus antecesores, Galileo Galilei y René Descartes, que veremos en filosofía con calma. Bueno, aunque Galileo sé que hablaron en primaria algo de eso, ¿de qué? Del sistema Copérnico, o de por lo menos cómo está organizado el sistema solar como mínimo. Bueno, quinto. Para determinar si se desarrollaban gusanos, Redi preparó un experimento. Puso carne en varios frascos. Algunos quedaron abiertos de tal manera que podían entrar las moscas y otros cerrados. Entonces él dijo, bueno, vamos a probar esta vaina. Voy a coger 2 frasquitos. Los que están aquí al costado izquierdo, los voy a sellar lo más herméticamente posible para que no entre nada. Y si es cierto que hay vida por generación espontánea, de esa carne y de ese pescado que está ahí cerrado herméticamente, debe surgir gusanos, moscos sin ningún problema, porque no han tenido ningún contacto con nada. Y el otro lo dejé destapado, como siempre normalmente se ha visto. A ver qué pasa. El hacer eso, sí, se dio cuenta de lo siguiente, como dice la infografía. Después de un corto periodo de tiempo, había gusanos solo en los frascos abiertos, donde las moscas sí tenían contacto con la carne. Los gusanos en la carne descompuesta son producidos por las moscas, como nos decía Joan Sebastián. Claro, él se dio cuenta de eso. Resulta y pasa que en este encontraba máximo gusanitos acá por fuera, intentando entrar porque la mosca venía, ponía su huevo y el gusano medio crecía y trataba, pero se moría de hambre porque no podía crecer. Y aquí no. Aquí máximo se podría podrir la carne poco a poco, lentamente, pero no salían gusanos ni nada de eso por el estilo. Entonces él se dio cuenta que esa supuesta teoría de la generación espontánea, oiga, no cuadra realmente. La vida no nace así porque sí. Es una farsa, pero esa teoría fue aceptada durante un buen tiempo hasta que se llegó este señor y la desmontó. Algo más respecto al hombre en la parte científica lo leo. Para hacer su demostración, perdón, ¿qué pasó aquí? Ya, para hacer su demostración, controló todas las variables, hizo que algunas fueran iguales e hizo diferentes la que quería comprobar. Es decir, la que era iguales era las que él controlaba, las del tarro, ¿sí? El tipo de carne, la temperatura, la iluminación, el envase, el tiempo, todo eso los puso iguales, ¿sí? Esos 4 frascos estaban en las mismas condiciones, tenían la misma carne, estaban a la misma temperatura,
les daba la luz por igual. El envase era el mismo. Y el tiempo en como los dejó así fue el mismo. Es decir, no había algo que los diferenciara para decir, oiga, no, es que ahí no salió vida, fue porque usted no hizo esto. No, todo estaba igual, excepto que había algo diferente. 2 tapados herméticamente y 2 destapados. ¿Listo? Y la ciencia hace eso. La ciencia, para intentar comprender cosas, compara. Voy a poner esto de esta manera y esto de otra manera. Cuando ustedes lleguen a 11 grado y su proyecto productivo, van a aprender investigación básica. Para yo demostrar algo, pues hago 2 sujetos de investigación. No, quiero ver cómo crecen los pollos con esta alimentación y estos otros pollos con esta otra. Y a partir del peso que ganan y el costo económico de esa alimentación, miraré cuál es la mejor alimentación. No, que cuchuco y purina. No, que solo maíz y ramitas, por ejemplo. Entonces usted ya entra y toma unos datos y se da cuenta que cuál es la mejor alimentación. Eso es una postura científica, controlar el entorno para ver cuáles son las mejores variables a partir de un entorno dominado. Termino de explicar la infografía y doy la palabra en el chat. Bueno. Esperen que ven ya. Según la creencia general, en ambos grupos de frascos aparecerían gusanos de forma espontánea, pero en el experimento solo aparecieron en los frascos abiertos. La creencia de la generación espontánea empezó a decaer hasta que finalmente fue descartada. Rey demostró que las moscas ponían huevos y de ahí salían gusanos o larvas que luego se convertirían nuevamente en moscas. ¿Listo? Entonces, vemos cómo un experimento científico logró desmontar una de las teorías que tuvo mucha aceptación en algún momento de la historia de la humanidad en torno a esta pregunta que nos está dando tanto dolor de cabeza, el origen de la vida. Bien, tengo un aporte en el chat, voy a revisarlo y continuamos. Sí, tienes razón, Juan José, cuando ponen... las moscas cuando van creciendo en la carne, pues obviamente adquieren un tamaño. ¿Alguna pregunta sobre esta teoría, por favor? Los escucho. Profe, ¿Sí? Por ejemplo, como usted dice, si uno deja un tarro, por ejemplo, un tanque de agua, digamos, destapado, le van creciendo algas y se van como las moscas van entrando, van dejando los huevos, ¿sí? Y se van haciendo gusanos. Sí, pero es porque los zancudos ponen los huevos ahí. Hay microorganismos que sí van a irse desarrollando, pero no es porque salgan de la nada. Hoy en día sabemos que hay un mundo macrocelular que es el nuestro, que con nuestra vista lo podemos ver. Y sabemos que hay un mundo microcelular donde diferentes sustancias, organismos, se desplazan por el aire, por el agua, por la comida, ¿sí? Gérmenes, hongos, bacterias, que ellos van a ir creciendo poco a poco y cada vez más, y esa lamita y ese moho que vemos son microorganismos, pero no van a pasar de ahí a vida compleja de la noche a la mañana. Quizá pasará muchos años para que hagan algo así, ¿bien? Tengo la participación de Juan Pablo levantando la mano, entonces te escucho, Juan Pablo. Normalmente el experimento es dejar un trozo de carne descubierto durante unas 24 horas, ¿verdad? Entonces, durante esas 24 horas tendrían que hacer una inspección durante la noche, porque claro, a esas horas podría llegar un mosco y depositar huevos ahí. Lo cual podría dar la teoría de que, o sea, la mosca deja los huevos y se va, y al siguiente día ya pueden encontrar las larvas husmeando por allá en la carne. Sí, pero recuerda que para eso el médico hizo dos sujetos de control. Uno hermético y el otro en condiciones normales. Es decir, uno destapado y el otro sin destapar. Podía ser día y noche y no pasaba nada, porque el que está tapado, más allá de que por dentro la carne se va a ir pudriendo poco a poco, y los mismos microorganismos, así como cuando morimos nuestro cuerpo comienza a descomponer, ¿sí? Pero desde que no haya ningún organismo ningún mosco que ponga huevos y eso, más allá de pudrirse lentamente, no le va a pasar nada, ¿listo? Pero no va a ser visible a la vista, es a lo que voy. ¿Algo más para poder avanzar? Que ya llevamos una hora de clase y apenas llevo 2 teorías. Es que le iba a decir a ver si, por qué se generaban las algas en lo de los tanques y eso, pero es que no sé si se lo explicaría, es que no tengo muy... No, pues te lo puedo explicar porque eso, Melanie, nuestros ojos, lo que vemos no es lo único que existe.
existe un mundo microcelular que para eso toca usar microscopios, ¿sí? Y esas sustancias están todos los días en nuestra saliva, por eso le dice, lávese las manos, pero es que yo las veo limpias, pero usted no sabe si tocó algo y de repente se hizo así y se untó de COVID. Por ejemplo, traigámoslo al contexto actual. Esas sustancias, cuando encuentran un entorno apto, como el que hablaba el señor Anderson, de un tanque de agua en reposo, comienzan a proliferarse porque comienzan a crecer, ¿sí? A comer diferentes desperdicios que el agua tenía y todo eso, lo que encuentran y lo van consumiendo y se vuelve la base de los alimentos para organismos más complejos. ¿Cómo así? Esas alguitas, ese moho que tú preguntas que son microorganismos que lo que han hecho es crecer, reproducirse y crecer lo más que puedan hasta que el agua se vuelve toda turbia, fea, picha, ¿cierto? Está llena de microorganismos y esos microorganismos son perfectos para que el zancudito viene y pone su huevo y esa larvita crece y se alimenta de todo ese moho, de todos esos microorganismos hasta que sale el zancudo, viene y nos pica y nos da dengue. ¿Listo? Un poquito claro, Melanie, o enredado. Ojalá, yo sé que cuando volvamos a la presencialidad, la profe Herminda siempre los lleva al laboratorio y les permite apreciar por medio del microscopio, si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, ver ese mundo microcelular que nuestros ojos no nos permiten ver, así como las estrellas no las alcanzamos a ver, sino las vemos como punticos. Nuestro universo microbiano es enorme, muchísimo más enorme que el universo externo que tenemos, pero no lo podemos ver por nuestros ojos, ¿listo? Porque no alcanzan. Bien. Una pregunta que no es al tema. Perdóname, Anderson, porque es que necesito pasar. No puedo salirme del tema porque es que mira que son varias las teorías del origen de la vida y apenas voy en la segunda, entonces necesito como avanzar rápido a las otras, ¿sí? Entonces, perdóname profe, que te corte. Dime. Al final de la reunión se lo pregunto. Si queda tiempo te la recibo, ¿listo? Hagamos ese compromiso. Bien. Chicos, yo tenía proyectadas las diapositivas o la de PowerPoint. Chicos. Ustedes ahorita todo lo que hablé alcanzaron a ver esta imagen. Díganme que sí, por favor, o será que me quedé con las diapositivas proyectadas. Sí, profe. Era la diapositiva. ¿Qué estaban viendo las diapositivas? Yo estaba viendo, sí, el de la actividad 4. Listo. Fabio, Y por ahora- favor, deja de rayar el PDF, Fabio. Bien, voy a volver a proyectar la imagen que era lo que había explicado, porque creo que desafortunadamente no me di cuenta y todo lo expliqué solo en voz, pero era todo lo que hablé está aquí en esta infografía, vean. Cuando les hablaba de los frascos eran estos, ¿listo? El abierto y el cerrado. Este fue el científico italiano que intentó desmontar esa teoría de la generación espontánea y lo logró hacer, ¿listo? Bien. Todo lo que usted nos explicó ahí de lo del agua, los detalles, ¿es eso? Sí, todo esto está en esta infografía. Véanla un momentico, por favor, léanla, que de pronto me pasó por alto. La vida. Y que creí que la estaba proyectando y estaba proyectando era la diapositiva que no, era esto lo que estaba explicando. ¿Listo? Bien, ahora sí vuelvo a la diapositiva porque necesito avanzar. Bien, vamos ahora con la panspermia rápidamente. Entonces cerremos micrófonos, por favor. La panspermia es rápidamente esta teoría que estoy mostrando. Resulta y pasa que cada vez se ha demostrado más. Juan Pablo, cierra el micrófono. Demás estudiantes, por favor. Cierren su micrófono porque se escucha lo que están hablando allá y cortan el audio de este lado de la clase. La palabra pan significa todo y espermia, esperma. ¿Sí? Pero muy complicado. Enfrentado a... Bueno, menos mal aquí los puedo desactivar si no desactivan el micrófono. Bien, como ustedes pueden ver, la palabra pan significa todo y espermia significa esperma.
En todo el universo hay vida a nivel de microorganismos. Todas las estrellas que vemos, los planetas, por eso es lo que la profe Herminda les compartía. Hemos mandado robots para ver qué tipo de vida hay en Marte, si solo hay microorganismos o no hay ni siquiera eso, o si hay mínimos microorganismos o de pronto hasta gusanitos se puede encontrar. Uno nunca sabe qué puede encontrar. Y en todo el universo, también creer que el planeta Tierra es el único que posee vida es creer que el universo es muy pequeño. Y el universo nos ha demostrado que es enorme. Tan enorme que tiene vida. Recuerden que cuando acabe la videollamada entra en el mismo link. En todos los planetas, y cuando se destruye un planeta, cuando se crea otro, todos esos microorganismos pueden viajar de lado a lado. La teoría de la panspermia es sencilla. Dice que a nuestro planeta, cuando se formó, llegaron múltiples microorganismos y fueron esos microorganismos los que lograron desarrollarse en las condiciones de nuestra atmósfera. Para ustedes pueden ver, primero, forma de vida. Se estrelló con nuestro planeta hace millones de años. Esos microorganismos lograron desencadenarse hasta ser el principio de una evolución que fue encaminando a lo que hoy en día es el ser humano y demás seres vivos de nuestro planeta. Esa es la sencilla teoría de la panspermia, que por todo el universo hay microorganismos girando y desde que logren chocar con un lugar o dar con un lugar en donde puedan desarrollar su proceso evolutivo, van a ser principio de vida. Es decir, espermas por todo lado intentando fecundar el universo. ¿Alguna duda sobre eso? Porque yo creo que esa es muy sencilla de entender, pero los escucho. Anderson, dime. O sea, si alguien, por ejemplo, un meteorito pudiera estrellar, por ejemplo, con Marte, no pasaría como nosotros, ahí en la dice teoría de panspermia. No sí, no, sí, no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Podría pasar, pero resulta y pasa que el planeta debe tener unas condiciones de protección, de vida. Aunque no lo parezca, del barrio llamado sistema solar en el que vivimos, nuestro planeta es el único que no está ni muy cerca al Sol. Este es el Sol. Si el planeta estuviera muy cerca, se quema o las condiciones serían muy duras. Si estuviera muy lejos, haría mucho frío. Nuestro planeta está en la mitad prácticamente, ni muy cerca ni muy lejos. Eso le permite tener una atmósfera que los rayos del sol, de ultravioleta y todo lo demás no entra directamente porque Marte no tiene eso. Marte no tiene atmósfera o la atmósfera es muy leve. Como es tan leve, los rayos del sol y la basura que hay del espacio que todo el tiempo está intentando entrar, llega sin problema. Pero nosotros no, nosotros tenemos una atmósfera que nos cubre, es una burbujita invisible, pero por eso vemos las estrellas fugaces. Esos son meteoritos que están intentando entrar a nuestra atmósfera, que son pequeños, pero no entran porque se degradan, se van desbaratando por la atmósfera, por esa capita, ¿sí? Digámoslo así. ¿Listo, Anderson? Sí, profe. Muy bien, excelente. O sea, profe, o sea, Marte ya sería muy frío. Creería que podría ser muy frío o más que frío, que no tiene unas condiciones mínimas para que esos microorganismos puedan sobrevivir. ¿Listo? No te sabría decir si es frío o caliente, pero no tiene unas condiciones mínimas. Es como si yo fuera a sembrar una mata en un desierto. Le falta agua, hace mucho calor, no hay humedad en el terreno, ese tipo de cositas. En Marte sería porque no hay ni atmósfera que proteja, entonces los rayos ultravioleta entran y queman prácticamente todo lo que sea vida de microorganismos fácilmente. ¿Listo? O sea, aparte de que no tienen una buena atmósfera. Exacto. Y la atmósfera, aunque no la vemos todos los días, nos está permitiendo vivir. ¿Bien? Listo. Entonces, cierro con la de la panspermia. Creo que no hay nada más que decir. Si hay otra pregunta, me la van formulando, por favor. Mientras presento la teoría. Hay un chat. Sí, señor Juan José. Exacto. En unas condiciones que no sean aptas, pues la planta no irá a crecer. Y voy rápidamente con lo que dice otras teorías. La teoría de la burbuja, por ejemplo. Vamos con la primera que es acá. ¿Sí? Ahí les dije la respuesta. Otras teorías es este recuadro. Una vez se lo regalo para que no se enreden. La teoría de la burbuja es muy sencilla. Se la resumo.
La teoría de las burbujas afirma que el mar trajo a las costas de la playa, ¿sí?, restos de microorganismos, o este ir y venir del mar, los sedimentos de la playa y todo lo que el mar traía, formaron una especie de unión de diferentes minerales que poco a poco fueron, por este ir y venir, el golpe de las olas, se fueron fusionando hasta el punto que terminaron conformando las primeras estructuras genéticas compuestas. Nosotros estamos compuestos de minerales. Debo comer carne, que es fuente de hierro, ¿cierto? Debo, el carbono, ¿sí?, es base fundamental de toda nuestra estructura corporal. El agua, que es hidrógeno y oxígeno. Todos esos son minerales, pero están sueltos. ¿Cómo se fusionaron y formaron los elementos y nuestro posterior contextura como ser vivo? Una de las maneras para explicar eso es eso, que en las orillas del mar, poco a poco se fue gestando esa evolución química que permitió que se mezclaran esos microorganismos hasta el punto de que comenzó un ciclo evolutivo que cada vez se fue mejorando hasta que aparecieron los primeros seres de vida compuestos. Ustedes recordarán cuando hablamos de células procariotas y eucariotas en biología, ¿cierto? A ver, ¿quién me quiere explicar eso rápidamente? ¿Recuerdan cuando hablamos de células procariotas y eucariotas? Eso es de biología. ¿Alguien? Eso es, vea, chicos, si ustedes en primaria no les quedó claro esa división, estamos mal. Porque eso es primaria. Que nos la ponían a hacer en plastilina, bien bonita, grande, una hermosa maqueta. Y esto es una célula procariota. Esto es una eucariota. ¿Se acuerdan? Bueno. Una célula procariota es la célula que no tiene un núcleo compuesto. Todos los microorganismos, bacterias, prácticamente todos son procariotas. Es decir, son organismos simples para entenderlos. Y los eucariotas somos nosotros. Somos los seres vivos que tenemos núcleos compuestos. Todas nuestras células, las de nuestro cuerpo y las de los demás seres vivos compuestos, como animales y plantas, son eucariotas. ¿Listo? Son más avanzadas. Bueno, ahí ya se conectó Juan José de nuevo. Entonces, para entender eso, hay que preguntarnos cómo pasamos de células procariotas, cómo pasamos a células procariotas y cómo pasamos de células procariotas a células eucariotas. La teoría de la burbuja explica esto, que aquí se formó una especie de caldo de cultivo en donde el paso del tiempo, la mezcla de minerales, de restos orgánicos y demás cosas, de basura, todo eso, basura obviamente en el sentido de sedimentos del planeta, permitió el desarrollo de ese modo de vida. ¿Bien? Si no hay ninguna duda, pregúntenme y si no paso a la siguiente. ¿Qué? Profe, ¿Sí? que aparece donde dice panspermia, otras teorías y la teoría de la evolución bioquímica. ¿Qué? Que no aparece en diapositivas como la de ahorita. Te agradezco mucho. ¿Ahora sí es diapositiva? Sí, señor. Gracias. Esa es la teoría de la burbuja. No sé, a veces como que me salto la proyección y les agradezco. Si ven que yo estoy hablando de algo y que no hay nada proyectado, pregunten, profe, no hay nada proyectado del tema, porque a veces uno me puede equivocar. Bueno, también soy ser humano y tengo mis virtudes y mis defectos como todos. ¿Listo? Entonces la teoría de la burbuja es esa, que en las costas, por el paso de millones de años poco a poco, se mezclaron diferentes sedimentos y minerales que por el ir y venir de las olas, de las burbujas, fueron poco a poco chocando, fusionándose, mezclándose, hasta que fue apareciendo la vida cada vez más compuesta hasta llegar a la que hoy conocemos. Bueno, la siguiente teoría que tienen proyectada, la teoría hidrotermal. Resulta y pasa que la exploración en el fondo de los océanos ha demostrado que hay volcanes en erupción activos todo el tiempo. Resulta y pasa que la Tierra, en su centro, es lava, fuego, una fuerza, es como un sol chiquitico adentro, entre comillas, como para hacerles una idea. Y toda esa energía ha estado ahí prácticamente desde que el núcleo de la Tierra logró consolidarse cuando el planeta comenzó a existir. ¿Sí? Te escucho.
profe, o sea, por ejemplo, Bueno, piensa la pregunta ahorita porque veo que me apagas el micrófono. ¿Bien? Entonces, esa teoría hidrotermal, ya te doy la palabra a Joan Sebastián, tan pronto te corte la llamada, habla Joan Sebastián. Dice que la vida o los minerales que existían en el planeta, al estar en esas condiciones en el fondo del mar, ¿sí? Junto a esas condiciones extremas de calor y de metales. Bien, continuamos grabando después de este corte y Anderson pregunta que si no hay posibilidad de definir el tamaño del núcleo de la Tierra. No te sabría decir porque esa pregunta te la puede responder bien un geólogo, que es la persona que estudia el comportamiento de la Tierra en cuanto a su interior, sus placas tectónicas y todo lo demás. No te sabría decir, pero yo creería que con exactitud no, porque hay teorías de más o menos cuáles son las capas de la Tierra a partir de exploraciones y eso, pero no te sabría decir exactamente cuánto. ¿Listo? No, desconozco ese dato. Bien por la pregunta, Anderson. Listo. Entonces, en la teoría hidrotermal, como ustedes pueden ver, en esos fondos volcánicos, los minerales estuvieron a una presión y unas condiciones de calor y de contaminación con estos gases que permitió la fusión de estos minerales y permitió la aparición de las primeras formas de vida compuestas, ¿sí? Es decir, hay algo que queda claro. De los minerales se fusionaron y apareció la vida. No se entiende aún bien cómo, ¿sí? Pero los científicos han intentado explicar desde la ciencia, estoy hablando, ojo que después de la teoría de creación lo que he hablado solo son posturas científicas, ¿listo? ¿Cómo es que se dio ese salto? Y esa es la duda que pues se intenta aclarar a partir de estas teorías, ¿bien? Bien, paso a la hidrotermal, a la teoría glacial. Otra teoría es que dice que en una de las últimas, porque hay algo claro y es que los científicos tienen claro la fecha aproximada desde el momento del surgimiento de la vida, que fue hace más de cuando la Tierra tiene 4.7 millones de años, ¿no? Cuando la Tierra tenía como 1 punto algo, 2, comenzó a aparecer la vida microbiana y todo lo demás, ¿sí? Pero de ahí a la compuesta no ha demorado tanto, porque creo que la vida compuesta tiene 450.000 millones de años, algo así. ¿Se han preguntado cómo es que pasamos de esa vida mineral a esa vida microbiana y de esa vida microbiana a esta vida compuesta como la que tenemos hoy en día nosotros? Y una de las teorías que han formulado es que resulta y pasa que todos los minerales y microorganismos que existían en el planeta fueron beneficiados por una de las grandes eras de hielo que existió. Entonces, en esa época, la atmósfera, y vuelvo a lo que Anderson me decía, la atmósfera de la Tierra siempre ha sido perfecta, no, Anderson. Nosotros también, nuestro planeta estuvo en una época en donde estuvo creciendo, organizándose, y la atmósfera era igual o peor a la de Marte. Todo lo que venía del espacio entraba directamente casi, y había gases contaminantes por todo lado. Pero todo ese efecto invernadero de gases, de volcanes, de humo y todo lo demás, generó un efecto de calentamiento global que terminó generando un efecto invernadero. Entonces el planeta se enfrió al punto de que se volvió casi una bola de hielo. Entonces tapó tanto la tierra que había como sobre todo el mar. Y ese mar tapado permitió que todos esos minerales y microorganismos que habían por debajo de él tuvieran una protección que les permitió irse desarrollando, porque eso fue miles de años lo que duró esa era de hielo. Y cuando se descongeló, esos microorganismos básicos que ahora apenas existían, se salieron a la luz ya como microorganismos compuestos gracias a la protección que el hielo les brindó de la atmósfera que no les brindaba la protección del caso. ¿Listo? ¿Claro ahí la teoría glacial? O sea, sí, profe, y por ejemplo en la luna también se podría tener vida, ¿no? Porque está más cerca a la Tierra que Marte. Sí, claro, la luna, bueno, uno dice, bueno, la luna, ¿por qué no tiene vida? Uy, pues es una interesante postura, pero la luna tiene algo que no tiene nuestro planeta, atmósfera. La luna, uno la ve y tiene como huequitos, ¿cierto? Y si cogiéramos un telescopio
esos huequitos son enormes cráteres, porque la luna es como un escudo para la Tierra también. Un meteorito que vaya hacia la luna pasa sin filtro, ¡pam!, y se estrella directamente. Entonces, como la luna no tiene atmósfera, desafortunadamente prácticamente toda vida microbiana que llega allá no puede sobrevivir porque la atmósfera no le brinda ni siquiera ningún tipo de protección. ¿Listo, Anderson? Profe, Espérame, Anderson, le doy la palabra a Juan Pablo. No, termino contigo la idea, Anderson, y paso con Juan Pablo. Dime, Anderson. Esto es que, o sea, si nosotros nos pudiéramos ir a vivir, tendríamos un riesgo a perder la vida por los meteoritos. Claro que sí. Quizás subterráneamente se podría hacer mucho, pero la luna todo el tiempo está siendo bombardeada por basura espacial, por meteoritos, por eso. Otra cosa es que no nos damos cuenta, ¿sí? Un meteorito no necesita ser enorme, puede ser una piedra como la que conocemos, pero a la velocidad que lleva viniendo del espacio, puede romper cualquier cosa sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Juan Pablo, ahora sí te doy la palabra, dime. Supongo que cuando un meteorito pasa por la atmósfera es como si fuera una pequeña red que evita que caiga tan fuerte, ¿no? ¿Cómo así? Repíteme, que es que hablaste muy rápido y no te entendí. La atmósfera de la Tierra supongo que hará como un tipo de red que hará que el meteorito caiga más despacio, ¿no? Pero de cierta forma no caiga más brusco. Sí, lo que ya puede ser. La atmósfera opera como una especie de resistencia, Juan Pablo. No es que el meteorito no entre, sino que la atmósfera ya es la acumulación de una serie de gases, ¿sí? Como el ozono. Como el ozono, el hidrógeno y todo eso. Entonces, la fricción va desacelerando ese meteorito. Y el meteorito lo que va a hacer es ir entrando, pero irse fragmentando porque ya hay una resistencia. Fuera de la atmósfera, el espacio es vacío prácticamente. Entonces, un meteorito va de lado a lado y no tiene algo que le haga resistencia. Es como si quisiera entrar y cada vez lo fueran echándose atrás porque hay una resistencia, pero que no la vemos. Pero hoy en día sabemos que aquí lo que tenemos al frente, uno dice, no, profe, no hay nada. No, hay gases, hay hidrógeno, oxígeno, metano, dióxido de carbono. Todos esos gases hacen parte de la atmósfera y esa atmósfera lo que hace es... Chicos, ¿me están viendo? ¿Me escuchan? No sé, me cortó la transmisión, ¿no? Sí, señor. No, señor, está cortado. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Entonces, esa atmósfera más que una red, imagínate que tú quieres meter algo, coge una pelota inflada y métela al agua. Lo que te va a hacer es que va a querer salir, ¿sí? Porque el agua tiene una densidad que genera una resistencia. La atmósfera, entre comillas, genera una densidad que genera resistencia, pero no es que lo eche hacia atrás. El meteorito sigue con su fuerza, pero se va a ir desfragmentando porque en última es roca, ¿sí? No es algo así totalmente compuesto y no se va a reventar, sino se va a ir desfragmentando hasta que prácticamente termina siendo polvo, arenisca invisible. ¿Listo? Por lo menos a nuestra vista. ¿Listo, Juan Pablo? Juan José me está diciendo algo. Anderson, tranquilo, Anderson. Todos tenemos aquí. Hoy que no vinieron a cambiar a mi hija porque le dije que era abajo, pero todos le agradezco que hagan el esfuerzo de la conectividad porque no es fácil que contemos con un espacio como solo para nosotros. ¿Listo? Bien. Entonces, la teoría glacial, pasamos a esta última teoría, que es hasta el día de hoy la más fundamentada por la ciencia, que es la teoría de la evolución bioquímica, ¿sí? Y pues es una mezcla de varias, pero tiene algo claro. Tengo un chat. Juan José, si se va al internet, conéctate porque, como te digo, yo tengo que avanzar la clase y si algo luego voy a ir a hacer el video, bueno. Joan Sebastián, ¿tienes alguna duda antes de explicar? Profe, ¿y qué pasaría si no hubiera núcleo?
Si no hubiera núcleo de nuestro planeta, no habría vida porque la Tierra, el núcleo le permite ser una fuente de energía para calentar los mares, ¿sí? Para generar el movimiento de placas tectónicas. Si no hubiera núcleo, nuestro planeta sería muy frío. ¿Por qué uno cree que el calor de nuestro planeta es por el sol y no? La principal fuente de calor es nuestro núcleo. Obviamente el sol externamente ayuda al proceso de fotosíntesis y eso muchísimo. Pero si no hubiera núcleo, esa es una cosa, Anderson, vuelve a lo de la luna. La luna no se sabe si tiene un núcleo como tal o no. El núcleo además genera fuerzas electromagnéticas que generan la atmósfera, pero no voy a ir hasta allá porque la verdad no domino, no soy experto en el tema y los termino enredando. Y creo que nos vamos lejos de nuestra pregunta por el origen de la vida y esas preguntas son más buenas para biología. Pero muy buena pregunta, Joan Sebastián. ¿Listo? Apuntarla acá. Listo. Entonces continúo. El origen de la vida, en esa caricatura que me imagino que ustedes están viendo. ¿Listo? La evolución química es el periodo en el cual diversos procesos físico-químicos llevaron a la formación de las moléculas orgánicas que formaron parte primeros sistemas vivos en la Tierra primitiva. ¿Sí? La química periódica es el estudio experimental que conjunta diversas variables geoquímicas que pudieron llevar al surgimiento de las tres componentes fundamentales de la vida: el metabolismo, mecanismos genéticos y la compartimentalización, las membranas. Dentro de los posibles ambientes que pudieron contribuir a la formación de moléculas orgánicas resaltan los manantiales hidrotermales, ¿sí? Los manantiales hidrotermales son producto de la interacción del agua con la corteza. Estas interacciones producen fluidos supercalientes hasta 400 grados centígrados, ricos en metales y gases disueltos. Diversos estudios han mostrado que bajo ciertas condiciones es posible sintetizar moléculas que pueden tener gran importancia para la vida. De esta manera, el siguiente paso es estudiar el comportamiento de estas moléculas bajo algunas condiciones presentes en los manantiales hidrotermales. Ejemplo, pH, es decir, acidez, ¿no? Altas presiones y temperaturas, condiciones redox, presencia de minerales. ¿Qué dice esta breve historieta? La teoría de la evolución bioquímica parte de lo siguiente: de los diferentes químicos o minerales que existen en todo el universo, ¿sí? No es que haya microorganismos ya organizados en el universo, sino el universo es claro que está lleno de minerales, de elementos de la tabla periódica, por ejemplo, de hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo se fusionaron estos diferentes elementos químicos y pasaron a ser vida compuesta? La teoría de la evolución bioquímica dice que bajo ciertas condiciones extremas, estos elementos químicos se pueden fusionar al punto de no estar separados, sino estar unidos, y esa unión pasar a conformar organismos microcelulares simples que con un arduo proceso evolutivo pudieron llegar a ser compuestos y ser lo que hoy en día somos. ¿Listo? Eso es a resumida cuenta lo que es la teoría de la evolución bioquímica. ¿Alguna duda sobre eso? Tengo un chat aquí de... Juan José tiene que arreglar. Juan José que se desconecta. Ay. Listo, continúo. ¿Hay alguna duda sobre eso, por favor? Bien. Entonces, no siendo más, como ustedes pueden ver, he explicado esta tabla sin necesidad de leer esto, ¿sí? Se los voy a dejar esto de tarea a ustedes porque además les entregué en las copias esto, que fue una explicación más detallada y conceptual, pero no quise acudir a ellas para no enredarlos. Entonces, no siendo más, paso al siguiente punto, que es la actividad 5. Si se dan cuenta, ya retroalimenté la 4 y la 5 no tengo nada que hacer, más allá de decirles que a partir de lo explicado, tienen que explicar el origen de la vida a partir de la teoría de la evolución bioquímica. ¿Cuál? Esta teoría, la última, la que van a identificar en la tabla y que ya les mostré por medio de esta historieta y les expliqué. Pero esa teoría es sencilla. Como les dije, cómo es que los diferentes elementos a partir de unas condiciones extremas lograron
compaginarse al punto de desarrollar unos microorganismos, ¿sí? Y esos microorganismos, por un arduo proceso evolutivo, llegaron a ser lo que hoy en día somos. ¿Claro? ¿Complejo? Los escucho, por favor, porque con esto doy terminada la clase. ¿Sí? Profe, ¿usted nos va a enviar la foto de esa historieta? Ustedes saben que yo cargo esto al grupo de Facebook. Entonces, en el grupo de Facebook cargo las diapositivas, ¿cierto? Entonces, ahí las pueden encontrar. Lo haré ahorita o en el transcurso del día, la tarde, más tardar mañana. ¿Listo? ¿Profe, usted sube esto a su canal? El video sí, el video lo subo a YouTube para que lo revisen también. Y las diapositivas y la guía la subo ahorita al grupo de Facebook. ¿Listo? Es más, voy a ver si en esta media hora lo alcanzo a hacer. Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo puedo buscar por nombre en el grupo de Facebook? Esto, ahorita les comparto de nuevo en el grupo de sexto, el link del grupo de Facebook, si tienen Facebook o es de sus papás para que se unan, por favor, que ahí está todo lo que hemos hecho en el periodo hasta ahora. Bueno, las guías, las diapositivas que siempre les he mostrado, el link de los videos que hemos visto, que cargo tanto de explicación. Yo creo que ya video de explicación no alcanzo a cargar, pero al menos este video sí. Bueno. Tengo una pregunta en el chat y si no, pues, bueno, Juan José, que ya le llegó el sonido. Bien, ¿algo más? Bueno. No, profe. No siendo más, chicos y chicas, les deseo lo mejor en este día. Me pondré a la tarea de unir los videos lo más pronto posible para subir el video al canal y a su vez subir al menos la guía y esta presentación a grupo de Facebook para que la vayan descargando. ¿Listo? Y comparto en WhatsApp el grupo de Facebook una vez más para que los estudiantes que no estén lo puedan unir o así no unirse. Pueden entrar y ver, no necesitan estar unidos, pero lo ideal es que se unan para que estén atentos cada vez que yo suba algo. ¿Listo? Les deseo lo mejor en este día. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí en la clase. Que estén muy bien. ¿Alguien me va a decir algo? Yo, profe Anderson. Dime. Profe, es que tenía la pregunta, como hoy vi que llegaron lavamanos, yo me pregunté, ¿será que en estos días, por ejemplo en abril o en estos días, podríamos estar entrando a alternancia? No, Anderson. Tú sabes que el limitante que tiene las sedes de bachillerato es que no hay buenos baños. Y como nosotros manejamos tanta gente, hace falta unos buenos baños porque ustedes en las 3 horas no van a ir al baño en algún momento. Y en esos baños deben tener una constante higiene de lavado de manos y todo lo demás. Y además en las baterías sanitarias, cuando tú vas al baño, también es un riesgo de contagio. Si esos baños están en óptimas condiciones, es difícil comenzar la alternancia. A nuestro colegio lo que le hace falta es, y eso ya está en manos es de la administración, que son los que tienen el dinero, el presupuesto y la capacidad para hacer eso. Los lavamanos no nos confiemos solo con eso, porque esos son portátiles, pero cuando tú vas al baño, tú en 3 horas vas a tener que ir al baño al menos una vez, sobre todo los estudiantes cuando llegan de afán, o la otra es que no fueran al baño, pero todo lugar cuando tú miras los protocolos de bioseguridad, se centra, además del uso de tapabocas, en los lugares donde puede haber contacto directo de la higiene, y los baños es un punto de propagación muy delicado si no se hace lo adecuado. Bueno. ¿Listo, Anderson? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, profe. Bueno. No siendo más, los dejo. Espero que estén muy bien. Feliz día para todos. Chao, chao. Bueno, chao, profe. Gracias, profe. A ustedes, feliz día. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, compañeros. Chao, chao.